Ha sido consultora en materia de estándares educacionales y evaluación para la OSDE, UNESCO, ORELAC, PREAL y el Banco Mundial, y ha prestado asesoría a distintos países de Latinoamérica, Medio Oriente y hoy Puebla. Muchas gracias por su asesoría, doctora. Bienvenida a Puebla. Y damos inicio a su reflexión sobre las pruebas estandarizadas en las estrategias formativas, virtudes, ventajas y retos. Muy buenos días a todos. Lo primero que quisiera es agradecer a Puebla la invitación que me han hecho. La verdad es que cuando en mi casa, allí en la oficina, en el MIDEUC, dije que venía a Puebla, me miraron con bastante envidia. Y llegando acá me di cuenta, ayer tuve la oportunidad de dar una vuelta por el centro histórico. Es una ciudad realmente hermosa. Se respira un ánimo muy especial. Hoy día en la mañana la premiación de los estudiantes que destacaron en deporte. El bullicio, el entusiasmo con que ustedes mismos llegaron aquí. Y esta expectativa de irse por las rocas más que por los granitos de arena, me parece que promete mucho. Entonces, es mi primera vez en Puebla, había estado antes en Ciudad de México, en Yucatán y en Zacatecas, pero lo que llevo me ha gustado mucho. Espero entonces que, como decían antes, valga la pena este momento que vamos a intercambiar para ustedes y espero que hagamos después una conversación muy nutritiva. A propósito de nutritiva, tengo altas expectativas de un plato muy típico que me prometieron para hoy día. Eso. Que me han dicho que llegué justo a tiempo, además. Exactamente. Y de la nuevecita y todo eso. Además, es muy notable porque si me preguntan en mi país qué platos típicos y comemos, y me demoro 5 minutos en decir, y aquí es impresionante la variedad. Bien, la misión que me han encomendado hoy día es hablarles y que podamos discutir sobre el papel que pueden tener las evaluaciones estandarizadas y a gran escala. Sé que varios de ustedes están en un curso en que han comenzado por atender más asuntos de evaluación de sala de clase, es decir, la evaluación que llevan adelante los docentes día a día. Pero hoy día queremos focalizarnos en cuál es el papel que pueden tener las evaluaciones estandarizadas a gran escala. Entonces, para los que ya llevan un tiempo, ya sea por este curso y de formación o en su sala de clase, adentrándose en temas de evaluación, lo que vamos a ver hoy día, y esta es la ruta para hoy, es primero discutir qué es esto de la evaluación estandarizada, también cuáles son sus usos y propósitos y qué no le podemos pedir, porque a veces a algunos tipos de evaluación les pedimos, como decimos en Chile, peras al olmo. Y hay cosas que las pruebas estandarizadas pueden dar y otras que no nos pueden ofrecer. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes que se le hacen a las pruebas estandarizadas y cuáles son los riesgos que tienen? Porque vamos a hablar muchísimo de cuáles son los aportes que pueden tener, pero no están exentas de riesgos y de crítica. Y en el mundo, aquí en Chile, ha habido movimientos en contra de las pruebas estandarizadas. En algunos casos vamos a ver no tan justos, pero sí hay advertencias que hacer de sus riesgos. ¿Qué pueden aportar las evaluaciones estandarizadas a los centros escolares y a sus equipos directivos? Va a ser un tema que vamos a ver. Y también,
qué pueden aportarle a los docentes y a la evaluación que realizan los docentes día a día en su sala de clase. Y para finalizar, ¿qué se necesita para que una evaluación estandarizada pueda cumplir con todas estas promesas? Permiso, que ya me dio calor. Tienen una gran variación térmica también en el día, eso aprendido. Bueno, entonces este es el recorrido que vamos a hacer hoy día. Y para recapitular, entonces, existen ciertas diferencias y distinciones que vale la pena hacer entre la evaluación estandarizada de gran escala y las evaluaciones de aula que realizan los docentes cotidianamente. Aquí está graficado la diferencia. Típicamente las evaluaciones de gran escala utilizan procedimientos estandarizados, mientras que la evaluación de aula es aquella que realiza el docente más cotidianamente. Las evaluaciones estandarizadas son frecuentemente o prioritariamente desarrolladas, elaboradas, muchas veces aplicadas y también procesadas externamente a la escuela. En cambio, la evaluación de sala de clase, que puede ser sumativa o formativa, es desarrollada, aplicada y procesada e interpretada por los propios docentes. Tienen características y funciones un poco distintas. Muchas veces se asocia la evaluación estandarizada con la evaluación sumativa y la evaluación de aula o de sala de clases con la evaluación formativa. Sin embargo, la evaluación que realizan los docentes en sala de clases también puede tener una función sumativa, ¿cierto? Es decir, cuando el docente califica a sus estudiantes y dice, bueno, pasó o no pasó el curso, o tiene tal o cual calificación, eso es una función sumativa de la evaluación de aula. Por lo general, las evaluaciones estandarizadas a gran escala tienen prioritariamente una función sumativa, es decir, una función de ser una síntesis y permitir información sobre cuánto han aprendido los estudiantes en un corte del tiempo. Vamos a hacer entonces un contraste entre estos dos tipos de evaluación y nos vamos a concentrar prioritariamente hoy día en la evaluación estandarizada. Sé que para muchos de ustedes es de mucho mayor interés la evaluación que se realiza en sala de clase y la que realizan los docentes. Pero hoy día mi tarea es mostrarles cuál es la utilidad que puede tener la evaluación estandarizada para los docentes y para las escuelas. Podría hablarles también mucho rato y muy entusiastamente de la evaluación de sala de clases, pero no es el tema de hoy. Veamos entonces cuál es una rápida comparación entre estos dos tipos de evaluación. La evaluación de aula, su función prioritaria es retroalimentar a los docentes sobre cuánto y qué están aprendiendo los estudiantes para ellos ajustar su práctica pedagógica y proveer también retroalimentación a los estudiantes, ¿no?, sobre qué podrían mejorar, qué aspectos de su trabajo aún les falta perfeccionar, qué podrían hacer como próximo paso. La evaluación de aula también puede tener un propósito sumativo, es decir, certificar si los estudiantes han aprendido o no han aprendido al final de un semestre. No sé si ustedes tienen semestres, bimestres o trimestres, pero al final de un periodo, si han aprendido lo que se esperaba que aprendieran, comunicarle a otros profesores, por ejemplo, de la escuela, y eso es una función sumativa,
cuáles estudiantes tienen más dificultades, cuáles están más aventajados, etc. Pero la evaluación de sala de clase tiene prioritariamente esta función de retroalimentación bastante inmediata. Se diseñan de acuerdo a un contexto y un propósito bastante particular y no tienen necesariamente requerimientos técnicos demasiado especializados. Antes se hacía la caricatura de, bueno, hoy día vamos a ver cuánto aprendimos en este mes pasado o en esta unidad de aprendizaje. Ahora, chicos, saquen una hoja, ¿no? Y ese procedimiento de, a ver, voy a ver qué les pregunto, y lo invento de un minuto a otro, pudiera ser muy inadecuado si es que el propósito de ese saquen la hoja y contéstenme estas preguntas fuera luego calificar a los estudiantes respecto de todo lo que aprendieron en esa unidad. Pero ese mismo procedimiento podría a lo mejor ser bastante acertado si el propósito de esa evaluación de aula fuera simplemente diagnosticar cuáles son las preconcepciones de los niños. Por ejemplo, un docente podría simplemente decir, saquen una hoja y contesten quién está de acuerdo con que un cuarto es mayor que un medio. Ya, anoten y entonces levanten su hojita y digan cuáles están de acuerdo y los que están en desacuerdo levantan la hoja en desacuerdo. Y entonces el docente podría contar, a ver, cuántos están de acuerdo y cuántos están en desacuerdo. Y comenzar así una clase con una pequeña evaluación diagnóstica donde sacar una hoja puede ser el procedimiento adecuado. Y, por ejemplo, empezar una discusión. ¿Por qué dices tú que un cuarto es mayor que un medio? Y los demás, ¿por qué están en desacuerdo con que un cuarto es mayor que un medio? Y entonces, comprender mejor cómo es que los niños piensan y qué los lleva a pensar que un cuarto es más grande que un medio. Ese es un error matemático para todos los profesores que de primaria enseñan matemáticas, que es muy habitual, ¿cierto? Pensar que mientras más grandes los números involucrados, más grande es la fracción. Bueno, entonces, esta segunda característica es que la evaluación de aula no necesariamente, depende del propósito, tiene requerimientos métricos muy sofisticados. Podría ser, por ejemplo, en la evaluación de estandarizada, los que han revisado las características que tienen que tener cada pregunta. Es muy importante que los distractores en las preguntas de opción múltiple, es decir, aquellas respuestas que son incorrectas, tengan al menos un porcentaje de estudiantes que las elijan. Generalmente en las pruebas estandarizadas se descartan las preguntas que nadie elige la opción C, supongan. Se dice esa es una opción poco creíble. También se descartan las preguntas extremadamente fáciles porque no aportan información para grandes grupos y se descartan aquellas que son extremadamente difíciles que nadie contesta, porque tampoco voy a poder informar mucho con una pregunta que nadie contesta. Sin embargo, en una evaluación de sala de clases puede ser legítimo que un profesor elabore preguntas que todos sus estudiantes contestan bien. ¿Por qué? Porque podría interesarle corroborar que todos comprendieron un determinado contenido o desarrollaron una determinada habilidad. Bueno, entonces depende mucho del propósito y si bien tienen que ser preguntas que están bien formuladas, que se comprenden por los estudiantes, que están bien elaboradas, que cubren aquello que se ha enseñado o aquello que el docente quiere averiguar, no tienen este tipo de exigencias métricas que tiene la evaluación estandarizada a gran escala. Lo que no quiere decir que no tenga exigencias,
tiene exigencias de calidad a la evaluación de aula, pero es de otro tipo. Otra característica de las evaluaciones de aula es que al desarrollarse continuamente permiten recoger muchísima información y muy en detalle de cada uno de los estudiantes. Entonces es muy característico de las evaluaciones de gran escala que se diga, bueno, pero quiero saber exactamente cuál es el problema que tengo en geometría. Y las evaluaciones estandarizadas de gran escala, por lo general, como se rinden en 1 hora, 1 hora y media máximo o menos, 45 minutos, solo son una muestra de todo aquello que se podría preguntar en un área disciplinaria. Tiene que ser una muestra relevante, pero probablemente aportan mucho menos información de detalle que a veces es la que necesita el profesor para trabajar en sala de clase y decir, bueno, a ver, parece que las sustracciones con reserva, decimos nosotros, no sé si es esa la terminología matemática acá, están generando el problema. Podría ser que en una evaluación estandarizada a gran escala no haya ninguna de esas preguntas. Y por otra parte, por no tener las restricciones de estandarización, también las evaluaciones de aula permiten evaluar una amplia gama de habilidades, que a veces las evaluaciones estandarizadas de gran escala, cuando no hay tanto presupuesto, no pueden evaluar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podría la evaluación de aula evaluar procesos como el trabajo en equipo, las habilidades de trabajo en equipo de los estudiantes. Hoy día, pruebas como PISA están incursionando en la evaluación de este tipo de habilidades, pero a grandes costos. Entonces, muchas veces evaluaciones estandarizadas a gran escala, ese tipo de habilidades más complejas les resulta más difícil, o más que más difícil, más caro de evaluar. Otro ejemplo, la evaluación de la expresión oral. Un docente de lenguaje puede perfectamente con una rúbrica observar si sus estudiantes se expresan oralmente de forma adecuada, si hacen una presentación manteniendo contacto visual con su público, etc. Y ese tipo de evaluaciones sí se puede hacer también en las evaluaciones estandarizadas a gran escala, pero es muchísimo más caro y lento hacerlo y probablemente solo cuando se trata de evaluaciones a una muestra pequeña, no cuando vamos a evaluar, por ejemplo, todos los estudiantes de 6º grado en México. Eso es inimaginable, ¿no? ¿Cuántos observadores necesitamos? ¿Cuántos meses necesitaríamos para evaluar la expresión oral de los estudiantes? Bueno, entonces hemos ido haciendo implícitamente un contraste entre la evaluación de aula y la evaluación estandarizada de gran escala y hemos tocado varios puntos, pero el más importante diría yo que el propósito de las evaluaciones estandarizadas de gran escala fundamental es aportar a las decisiones, a grandes decisiones de política educacional. Antes se decía, por ejemplo, identificar cuáles escuelas o grupos necesitan un apoyo especial. Eso es una decisión de focalización de recursos humanos, financieros, que es muy importante y que se puede tomar con la información que entregan este tipo de evaluaciones. También se usan cuando son censales, es decir, cuando se evalúa a todas las escuelas, se pueden usar para propósitos de rendición de cuentas. Vamos a ver un poquito más adelante qué es esto del propósito de rendición de cuentas y también para dar retroalimentación a cada una de las escuelas. Pero no tienen el propósito de informar cotidianamente la práctica de sala de clases de los docentes. Esto es importante porque a veces se le reclama a las evaluaciones externas y estandarizadas que no cumplen una función para la cual no están hechas. Y no están hechas para dar una información día a día al docente. Dados los requisitos de comparabilidad, porque estas evaluaciones se utilizan para reportar si ha habido avances en el tiempo
o si un grupo lo está haciendo peor que otro o mejor que otro. Dada esa exigencia de comparabilidad, sí necesitan cumplir con muchos requerimientos técnicos. ¿Y a qué se refiere la palabra estandarizada? Estandarizada no significa que vaya a estandarizar la educación. Estandarizada significa que el instrumento es el mismo para todo el mundo. Aquí tal vez una analogía podría servir. Si voy a comparar las estaturas de distinta gente, es importante que utilice una wincha con la misma graduación y no que a unos los mida en cuartas, por ejemplo, y a otros en centímetros. Entonces, por ese motivo, las pruebas, es decir, los reactivos y cómo están compuestas, son iguales para todos. Y también las condiciones de aplicación. Si voy a medir la presión sanguínea de alguien, bueno, no sé si se han fijado que cuando uno se toma la presión le dicen tienes que estar tranquila un rato antes, después de eso entonces te pones la maquinita, hay que esperar, hay todo un procedimiento que es estándar para que entonces el resultado de la presión arterial sea comparable y entonces yo pueda interpretar, tengo un problema de hipertensión. Pero si alguien viene corriendo, se sienta y le toma la presión, esa medición no va a ser comparable con las de las demás y las conclusiones también van a ser inadecuadas. Entonces, por eso que se enfatiza bastante que las condiciones en que rinden los niños sean las mismas para todos. Es decir, si una prueba se aplica, por ejemplo, a las 8 de la mañana en un lugar, en el otro no puede aplicarse después de almuerzo o después de la clase de educación física. O a uno darle media hora para responder y a los otros 5 minutos. Entonces, estandarizada se refiere a que las condiciones son semejantes para todos, de manera que se puedan establecer esas comparaciones. Y también a lo largo del tiempo, porque si voy a querer inferir que hay mejoramientos en los resultados de aprendizaje, no podría ser que un año la prueba se haya rendido después de almuerzo y al otro año, muy tempranito en la mañana, o que haya tenido distinto tiempo para responder. Y nuevamente aquí, dado que se requiere hacer comparaciones, hay requerimientos técnicos bastante estrictos que se tienen que cumplir. Las pruebas tienen que ser confiables. ¿Qué quiere decir eso? Que a sujetos o niños con el mismo nivel de conocimiento, si se le aplica la prueba en distintos momentos, obtienen un resultado semejante. Algunos de los requerimientos técnicos que tienen que cumplir este tipo de pruebas es la ausencia de sesgo. Entonces, algo que se hace en las pruebas piloto, por ejemplo, es probar estos reactivos en grupos distintos de estudiantes que hablan a lo mejor lenguajes diferentes o que tienen culturas diferentes o que tienen obviamente género distinto y probar en esas pruebas piloto previas si es que hay algo de eso que esté perjudicándolo en los resultados o aventajándolos. En Chile, por ejemplo, recuerdo hace varios años, para darles un ejemplo muy sencillo, en una prueba de cuarto básico de matemáticas muy simple había una pregunta que decía, bueno, en 1 kilo de pan hay 6 marraquetas, ¿cuántas marraquetas hay en 3 kilos de pan? ¿Adivinan qué será una marraqueta? Ya. O sea, si yo pasara esa pregunta aquí, podría concluir que los niños de Puebla no saben hacer un cálculo proporcional. Marraqueta es una unidad de pan. Pero aún en Chile, pasada esa pregunta, en la costa,
y no habré dicho una mala palabra, ¿no? ¿No? Porque a veces sucede. Bueno, en el centro y en la costa, marraqueta en la costa era una palabra completamente desconocida. Entonces, al aplicarlo de manera experimental, se vio que los niños de la costa les iba mucho peor en esa pregunta que en las demás. Es decir, niños de alto rendimiento contestaban mal esa pregunta. Y además, en la observación de la prueba experimental, los examinadores anotaron que muchos preguntaban: profe, ¿qué es una marraqueta? ¿Qué es eso? Ah, nosotros aquí le decimos pan batido. O sea, son 6 panes batidos. Bueno, imagínense lo que es en una prueba internacional. En la organización que yo trabajo, estamos trabajando en el ERCE, que es el estudio que viene después del TERCE. No sé si han escuchado hablar de esa prueba, en que participan 18 países latinoamericanos, ustedes también. Cada pregunta es enviada a cada país para que haga adaptaciones lingüísticas. Pero esas adaptaciones lingüísticas tienen que ser de lenguaje de uso, no pueden facilitar la respuesta, porque entonces no se puede, quedan incomparables, ¿no? Supongamos un texto escrito que dice limón en vez de lima, o donde dice que los limones son amarillos en vez de verde, etc. Todo eso hay que ajustarlo, pero sin llegar a simplificar el texto, porque si estamos evaluando comprensión de lectura, no podemos hacerlo más fácil. La idea es que sea equiparable. Bueno, esto que les estoy mencionando yo son los estudios de sesgo que tienen que tener las pruebas antes de ser aplicadas, de manera que nadie se vea ni aventajado ni perjudicado por su género o por el lenguaje que habla o cómo se usan las palabras en su territorio, etc. Bueno, este procesamiento, que es bastante largo y muchas veces, especialmente cuando tienen preguntas abiertas que legiones de gente tiene que codificar y corregir, implica muchas veces que el resultado tarda mucho. Esa es una queja muy habitual de este tipo de pruebas. Pero ¿para qué me sirve si llegan los resultados 6 meses después? Entonces, necesitan muchas veces entregar resultados más tarde, cuando ya ese grupo de niños ya pasó de curso, por ejemplo. Y muchas veces no se comprende que el propósito de la prueba no es evaluar esa cohorte de estudiantes, sino que esa cohorte de estudiantes es una muestra de lo que está sucediendo en esa escuela, y por lo tanto sus resultados pueden ser utilizados de todas formas para reflexionar y para pensar, bueno, este grupo de niños podría haber aprendido más porque otros de similares condiciones han aprendido más que en esta escuela. No es necesariamente para tomar acciones con ese grupo de niños, sino que a lo mejor con el grupo de niños que viene, con la cohorte que viene. Pero al docente que quiere mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños que tiene al frente, puede que no le sea de utilidad inmediata, como sí es la evaluación de aula. Y ya hablamos entonces de las limitaciones que puede tener para evaluar algún tipo de habilidades. Muchas veces hemos hablado bastante del uso de comparación. Y comparar a veces pareciera ser una mala palabra en educación. Compararse o comparar. No sé si pasa eso acá. En Chile sí. En Chile se dice, bueno, pero yo no estoy aquí para compararme con otros, sino conmigo mismo y mis avances. A mí, les voy a contar una anécdota muy personal. Me quedó muy clara lo informativo que puede ser una comparación cuando a mi hija, que ahora ya es bastante mayor, tenía menos de 1 año, la llevé al doctor y la pesaron, la midieron, y entonces le dije, doctor, bueno, ¿y cómo está? Bueno,
Efectivamente, respecto a la vez anterior, subió de peso, creció. Ya, fantástico. Pero, me dijo el doctor, ella está en el percentil 95 o 96 por ahí de peso. Ya. Y se lo voy a poner bien gráfico. En Chile a los bebés le decimos guaguas. Si ponemos aquí en fila 100 guaguas, la suya, señora, está entre las 5 más gorditas. Eso significaba que estaba en el percentil 95 de peso. Entonces, ahí a mí me quedó claro cuál es la utilidad que puede tener una medida de comparación. Porque yo estaba de lo más feliz que había subido bien de peso, que había crecido, pero no hubiera tenido ninguna voz de alerta si es que no me dicen que de 100 hubiera sido de las 100 de sobrepeso en el fondo. Entonces, algo estaba pasando, que yo estaba alimentándola muy entusiastamente o algo así, y que necesitaba cuidar su régimen alimenticio. Bueno, entonces, algo similar sucede con las evaluaciones estandarizadas y el tipo de resultados que ofrecen, que al permitir comparaciones válidas y confiables en el tiempo nos permite ver si hay avance, al permitir comparaciones entre grupos, también si hay algunos que están desaventajados o que requieren alguna atención no alimenticia, pero especial. A ver si funciona ahí. Ahora nos fuimos a negro. Otros elementos que son importantes en la evaluación estandarizada es que estas pueden ser censales o pueden ser muestrales. Ahí hay una gráfica que muestra cómo se está obteniendo una muestra de sangre, ¿cierto? Y depende del propósito. Antes decíamos que una evaluación estandarizada a gran escala puede tener un propósito de informar a la política pública o informar sobre grandes grupos. Pero si yo quiero tener una conclusión sobre qué está pasando en Puebla o qué está pasando en México, a nivel como de información de qué sucede en el país, puedo no necesitar evaluar a todos y cada uno de los niños de un grado. Podría bastarme con una muestra representativa. Así como para saber si tengo bien los glóbulos rojos, puede no ser necesario que me saquen toda la sangre y los cuenten todos, sino que en una muestra se puede verificar si está bien el nivel de glóbulos rojos, blanco, etc. Lo mismo puede suceder con una evaluación estandarizada a gran escala. Para tener información sobre el país o sobre una región del país puede ser necesario o suficiente con tener una muestra. Otra cosa es que si yo le quiero entregar información a cada escuela o yo quiero saber exactamente cuáles son las que necesitan ayuda, ahí necesito evaluarlas a todas. Ahí, entonces, con ese propósito, necesitaría evaluar a todas las escuelas, porque necesito saber no solamente que en general las que tienen población indígena, por ejemplo, están aprendiendo menos matemática, o que las que tienen peores condiciones socioeconómicas están más desaventajadas, o que las niñas les está yendo mejor en lectura que a los niños. Para eso me basta una evaluación muestral, pero para saber dónde tengo que ir a apoyar, ya necesito una censal. Eso quiere decir evaluar a todos. Si también quiero informarle, entregarle información a cada uno de los directores de las escuelas, también necesito que sea censal. A un director, probablemente si le dicen, mire, todas las escuelas que hacen este determinado tipo de prácticas tienen problemas y seguramente usted también, no le va a llegar igual el mensaje a que si fueron evaluados y le devuelve los resultados a ellos específicamente. Estas pruebas también pueden ser más o menos externas. Hemos dicho que son elaboradas fuera de la sala de clase y fuera de las escuelas, y muchas veces se aplican por
aplicadores o examinadores externos y se codifican, o para mantener en el fondo la misma vara para todo el mundo, se corrigen de manera externa. Pero hay algunas de estas pruebas estandarizadas cuya elaboración es externa, pero la aplican los docentes y a veces la corrigen los propios docentes. En Chile, por ejemplo, tenemos dos tipos de prueba. Una es la censal externa, el CIMSE, que se utiliza para publicar los resultados de cada escuela, para identificar aquellas que tienen problemas, etc. Pero también hay otras pruebas que se llaman las evaluaciones progresivas, que están ahí online y disponibles para que las apliquen los docentes cuando ellos quieran, para que las corrijan ellos mismos, y es para informar su práctica. Pero es la misma prueba que puede aplicar los docentes en cualquier parte, y los resultados que le reporta también la información de cómo se compararían con otros y cómo están en relación, por ejemplo, a establecimientos educacionales de similares características socioeconómicas. Entonces, en general son pruebas que son externas a las escuelas, pero varían en el grado en que son externas. Hay en Nueva Zelanda también pruebas de este tipo que están disponibles para los docentes. Ellos las toman y las aplican cuando las requieren y se les entrega resultados para su propio uso. Y por último, es importante saber que existen pruebas a distintos niveles porque tienen distintos propósitos. Las hay internacionales, seguramente ustedes han escuchado hablar de la prueba PISA, que es probablemente la más famosa. Las hay nacionales. En Chile para nosotros sería el CIMSE o esta que les decía yo de pruebas progresivas, y también a nivel de distrito incluso, o en países a nivel de estado. Algunos ejemplos vamos a ver después. Otro aspecto que es importante conocer, y ya les avanzaba un poco, es que son pruebas que requieren un largo proceso de elaboración y muy distinto de lo que se caricaturizaba en la mañana de saquen un papel, y muchas veces, especialmente autoridades muy nuevas en educación, piensan que es cosa de llegar a inventar una prueba y ya pasado mañana la tenemos. Pero requieren mucho trabajo y pasar por cada una de las etapas que aquí se dice. Desarrollar las especificaciones de la prueba para instruir a quienes van a ser los elaboradores. Luego viene la producción de ítems, la recopilación de evidencia que esos ítems o reactivos tienen validez de contenido, es decir, evalúan aquello que se quiere evaluar. Y aquí, ¿cómo se hace habitualmente esto? De dos maneras: sometiéndola a revisión de jueces o entrevistando a los niños que responden. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo pensar en mi mente que esta pregunta está evaluando una habilidad matemática, pero en realidad está evaluando comprensión de lectura. O puedo pensar que está evaluando comprensión de lectura del texto, pero en realidad lo que evalúa es la capacidad del niño para obtener información de la imagen que trae la ilustración. Porque cuando uno le pregunta, ¿y cómo llegaste a esta respuesta? Ah, porque en el dibujo se muestra. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Ir entrevistando a los niños y saber qué es lo que los lleva a la respuesta correcta o qué es lo que los lleva a la respuesta incorrecta. Porque lo que yo infiero como resultado de esa pregunta va a ser muy distinto. En un caso voy a pensar que ese niño tiene problemas de comprensión de lectura o que tiene mucha comprensión de lectura, pero en realidad lo que está haciendo es obtener información de la ilustración y puede ni siquiera haber leído el texto. Bueno, entonces cerciorarnos de lo que estamos evaluando es aquello que estamos evaluando. Luego, como describíamos antes, las preguntas se pilotean. Muchas veces mueren muchas preguntas en el pilotaje, porque hasta las más regalonas
lamentablemente no funcionan porque no se entendieron, porque quedaron excesivamente fáciles, excesivamente difíciles, porque hay algunos distractores que no funcionan bien, etc. Con las preguntas sobrevivientes se ensamblan las pruebas definitivas. Luego viene el proceso de puntuar y de corregir las preguntas abiertas si es que la tienen estas pruebas. Se analizan los datos y se comunican los resultados. Habitualmente un ciclo como este dura en este tipo de pruebas un par de años. En pruebas como PISA o el ERCE, que es la prueba latinoamericana, 3. ¿Por qué? Porque tiene la complejidad de que hay muchos países participantes que tienen que adaptar las preguntas y donde se tiene que pilotear en cada uno de ellos estos reactivos. Pero para una evaluación nacional o estatal, frecuentemente desde principio a fin, un par de años. Año y medio, las que tienen mucha experiencia. Y la próxima es la ruta de la mortalidad del ítem, o de la muerte de los reactivos, o de sobrevivencia. Y estas son como los distintos hitos donde van cayendo las preguntas. Bueno, generalmente hay un equipo que construye, envía sus preguntas, hay un grupo más experimentado que las evalúa y entonces dice ya, estas no tienen remedio, tan difíciles, tan mal elaboradas, mal formuladas, tienen problemas de redacción, tienen problemas de contenido o problemas conceptuales. Y el grupo de preguntas de esas que van a panel de discusión o de comisión. Se discuten y luego nuevamente hay un grupo que no tiene remedio y otras que sobreviven. Cada equipo de elaboración de este tipo de preguntas se pone ciertos límites. Por ejemplo, una pregunta que ya lleva más de 15 minutos tratando de... Nosotros le llamamos en MIDE la clínica del ítem. Cuando ya estamos en respiración boca a boca y hemos tratado todos los procedimientos y no pasa nada y ya son más de 15 minutos, lo siento, hay que dejarla para otra vez o dejarla morir. Y eso a veces pasa con preguntas regalonas, que especialmente las que uno ha elaborado, que quiere salvarlas de alguna manera, y hay que estar muy abierto en la discusión a las críticas que los demás miembros del panel le hacen. Y bueno, no siempre resulta arreglarlas. Una vez que sobreviven estas preguntas, es importante que pasen expertos disciplinarios y otros también que sean como expertos en formulación de preguntas. ¿Y esto por qué? Porque puede estar muy bien formulada, pero el que es experto disciplinario dice, pero esta pregunta va a llevar a los niños a un error conceptual. Por ejemplo, recuerdo una que hasta salió en el diario en Chile, que preguntaba a los niños pequeñitos cuál de esto es un rectángulo. Entonces aparecía un cuadrado, eso que nosotros llamamos rectángulo, así, un triángulo y un círculo. Entonces ya pasó feliz de la vida la pregunta, la revisión estaba bien formulada, las opciones estaban de la misma extensión, etc. Y el experto disciplinario dijo, pero esto es un problema, porque un niño pequeñito podría ser que de manera cotidiana diga, claro, este es un rectángulo y este es un cuadrado, y el cuadrado no es un rectángulo. Pero la verdad es que el cuadrado es un rectángulo, porque tiene puros ángulos rectos. Entonces va a entrar en un problema cuando en un curso superior le digan, el cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Entonces, lo siento mucho, a menos que usted agregue otra cosa que no sea un cuadrado en sus opciones, esta pregunta no puede ser utilizada.
Porque ¿qué le va a decir usted al niño? Que si eligió esa figura así y no eligió el que tiene todos los lados de la misma longitud, ¿está correcto y que el otro está incorrecto? No, es un mensaje inadecuado. Entonces, murió esa pregunta, aunque en realidad, más que morir en ese caso, fue a la clínica del ítem, volvió, y entonces se puso ahí un rombo, y se salvó la pregunta. Luego se experimentan en una muestra similar a la que va a rendir la prueba definitiva, donde se ven estas propiedades métricas que decíamos antes. Se verifica las que tienen sesgo, las que no tienen sesgo, las que son demasiado fáciles, demasiado difíciles, y entonces tenemos nuestro pool de ítems que pueden ir ya a la definitiva. Ok, entonces todo esto es un trabajo fascinante, porque de verdad es como un trabajo de investigación, y de algún modo cuando uno elabora una pregunta dice, yo creo que este distractor va a captar un error conceptual muy común de los niños y resulta que nadie la elige. O yo creo que esta pregunta va a ser muy compleja, solo los estudiantes más destacados la van a responder bien y la contestan todos bien. Y justo los más destacados la contestan mal y entonces aquí hay algo malo. Entonces es un proceso de investigación hasta de cómo piensan los niños, qué han aprendido, cuáles son a veces los errores conceptuales que han aprendido en sala de clase. Y todo esto se va probando a través de sucesivas etapas. Y para comunicarles que, bueno, es fascinante, pero es muy trabajoso, para contar con una evaluación externa que permita dar información válida y confiable. Ok. ¿Con qué propósito y para qué son utilizadas estas evaluaciones? Bueno, como decíamos, para obtener información sobre los logros de aprendizaje a nivel del sistema, a nivel del Estado, del país en comparación con otros, etc. También para monitorear el progreso de los estudiantes. Por ejemplo, si en un Estado o en un municipio se ha implementado un plan de fomento de la comprensión de lectura y la prueba está bien hecha, uno esperaría que después de unos años de implementación de ese plan mejore la comprensión de lectura de los estudiantes. Entonces, ¿cómo verificarlo? Para eso pueden ser utilizados este tipo de pruebas, para monitorear el progreso de resultados en el tiempo. Otro uso es indagar si existen algunos grupos desaventajados. Antes decíamos, en Chile, por ejemplo, sucede que las niñas les tiende a ir un poco peor en las pruebas de matemática que a los niños y les tiende a ir mejor en las pruebas de lectura a ellas más que a los niños. Entonces, y eso ha sido sistemático a pesar de que se han ido acortando esas brechas en el tiempo. Y esto que uno dice, bueno, ¿será natural que hay más gusto de los niños por las matemáticas y menos gusto de las niñas? ¿O será natural que las niñas les guste más leer que a los niños y que tengan más habilidades? Porque algunos dicen, bueno, son muy buenas para el lenguaje, entonces seguro que les va mejor. Bueno, eso permite el hecho de tener comparaciones con otros países. Hay muchos países donde no hay ninguna diferencia entre niñas y niños en su rendimiento. Entonces, no es algo ni genético ni natural y ha permitido investigar que sucede que los docentes dan un tratamiento levemente distinto a las niñas y niños en matemáticas y en lenguaje. Y que tal vez hay ahí algo que hacer en la práctica pedagógica que es necesario mejorar. Y tienen expectativas distintas de niños y niñas en estas áreas. También permite focalizar políticas con fines de mejoramiento, cuáles son los grupos que requieren más atención. Se utilizan también para informar directivos y equipos docentes sobre logros y debilidades.
Se usan también para responsabilización. Esta palabra les va a parecer bastante, en inglés se usa accountability, responsabilización o rendición de cuenta. ¿Y qué significa eso? Es dar cuenta a la comunidad escolar o a los padres o incluso al Estado de cuáles son los resultados educacionales que se están logrando en el establecimiento educacional. Porque a cada escuela se le ha entregado la responsabilidad de enseñar y de lograr resultados con los niños de esa escuela, y entonces la escuela se piensa que debe dar cuenta de los resultados de esa misión. Entonces se usan también para accountability. Y también para informar a las familias sobre los resultados de las escuelas o en algunos países de sus hijos. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos solo resultados a nivel de la escuela y no de cada estudiante. Entonces los padres reciben información sobre cómo le está yendo a la escuela, pero no así cómo le está yendo a su hijo específicamente. Aquí están pintados, a ver, no me falta, también en algunos países se usan estas pruebas para seleccionar alumnos, por ejemplo, para pasar a escuelas más académicamente orientadas o para ir a la universidad cuando se aplican en el último año de secundaria. Y por último, también para certificar aprendizajes que se hayan alcanzado al fin de un ciclo escolar y finalmente para estudiar factores que inciden en la enseñanza o en el aprendizaje. ¿Esto por qué? Porque muchas veces estas pruebas se acompañan de unos cuestionarios. No sé si les ha tocado participar, seguramente vienen este tipo de pruebas con cuestionarios para los padres, cuestionarios para los docentes y cuestionarios para los estudiantes. Y estos cuestionarios permiten recoger información de la más diversa índole e indagar cuáles factores inciden en mejores y peores resultados. Ok, de todas estas, ¿cuáles dirían ustedes que son propósitos que se podrían lograr con una evaluación muestral y donde no necesitamos evaluar a todas las escuelas? ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Cuál de los dos colores? ¿Los de tonos azules o los de tonos anaranjados bastaría con tener una muestra? ¿Sí? A ver, voten. ¿Quién va a votar por los azules y quién por los anaranjados? ¿Con cuáles, para lograr estos propósitos, se necesitaría o bastaría con tener una muestra? ¿Con los propósitos azules o los propósitos anaranjados? Escucho unos anaranjados, unos azules, están indecisos. A ver, párense los que votan por los azules. Están los azules o celestes. A ver, voy a plantearlo de otra manera. ¿En cuáles necesitamos necesariamente evaluar a todas las escuelas y no nos basta con la muestra de sangre? ¿Con los anaranjados o con los azules? Son los rosas. Anaranjados y rosas. Ok. ¿Ya? ¿Sí? Pareciera, hay discusión, pero escucho una mayoría de anaranjados. Se me coló un amarillo en realidad. Pero efectivamente, si por ejemplo le quiero informar a los directivos, tengo que ir a evaluarlo a todos, no les basta con que haya participado, no haya participado en la muestra, porque si no cayó en la muestra, no tiene información. Si quiero informar a las familias,
también necesito evaluar a todas las escuelas. Pero para las demás, podría bastarme con una muestra. Ok. Bueno, un balance difícil de hacer cuando tenemos evaluaciones censales es, miren, me quedó cortado mal, no es que no sepa cortar las palabras, después lo voy a arreglar. Es lograr un adecuado balance entre los usos de responsabilización y de retroalimentación o de seguimiento y apoyo. Las pruebas estandarizadas, especialmente cuando se publican los resultados, pueden enfatizar grandemente el uso de responsabilización o cuando se le asocian muchas consecuencias o incentivos. Entonces, prima la competencia con los demás, prima cómo salgo en el periódico, prima el temor, el pánico a que me vaya mal. Y eso a veces resta la posibilidad de que haya un uso para retroalimentación. Cuando llega información a una escuela que está en la última en la lista y eso ha sido publicado en un diario, o se ha hecho, recuerdo, me tocó cuando estaba en el CIMSE, que me llama un periódico diciendo ¿cuál es la escuela que peor le fue? Dígame. ¿Y por qué? Ah, porque queremos ir a hacer un acto, sacarle una fotografía con unas orejas de burro y hacer un artículo con eso. Lo que quiero decir es que cuando hay demasiado énfasis en asociar consecuencias muy importantes a los resultados de las escuelas, a veces sucede que la escuela no quiere ni abrir el informe de resultados para analizarlo y mejorar. Entonces, este es un balance que no es fácil de lograr. Ok, siempre me equivoco. Algunos ejemplos de pruebas estandarizadas. Entiendo que ustedes tuvieron una ponencia sobre una de estas pruebas en la que participa México, que es la educación cívica. Otra en la que también participa México y Chile, al igual que Cívica, es PISA. En el ERCE, que es esta prueba que participan 18 países de Latinoamérica y el Caribe. Otra evaluación que evalúa ciencias y matemáticas TIMSS, PIRLS, que evalúa lectura en niños de primaria. Esos son ejemplos de pruebas internacionales. Algunas a nivel nacional son estas que aquí aparecen: Saber en Colombia, SIEM, esas significan evaluación censal de estudiantes, y evaluaciones muestrales en Perú. En CIMSE hay la prueba censal y también los estudios muestrales, la prueba planeada en México. Esos son ejemplos de pruebas nacionales. Pero también hay pruebas a nivel de Estado. Y podrían ustedes, por ejemplo, decidir tener una prueba estandarizada a nivel del Estado si es que quieren pasar por esa enorme cantidad de trabajo que les mencionaba antes. Ok. ¿Cuáles son las tendencias a nivel internacional? Se han expandido cada vez más el uso de estas evaluaciones estandarizadas. La OECD hizo un estudio el 2013 en varios países y lo que observa es que existe una expansión y diversificación de estas pruebas. Cada vez las hay más, a más niveles, evalúan más áreas. De distintos niveles, se combinan pruebas internacionales con nacionales y estatales. También se da una diversidad de usos, pero creciente énfasis en responsabilización. Y también se observa que están en general las pruebas alineadas a las metas educacionales
o a ciertos niveles de logro que se espera que todos los estudiantes alcancen. Esas son las tendencias internacionales. Bueno, para sintetizar entonces, las evaluaciones estandarizadas se focalizan en recolectar datos y para proveer información a grandes grupos. Frecuentemente recogen información sobre el rendimiento, resultados de aprendizaje de los estudiantes, pero siempre acompañadas de cuestionarios que permiten recoger información de contexto para comprender esos resultados y también para hacer estudios de factores asociados que permitan explicar o relacionar esos factores con los logros de aprendizaje, y se hace a través de instrumentos y procedimientos estandarizados. Ok, ¿cuáles son las críticas más frecuentes y los riesgos que tienen estas pruebas? Los formatos más habituales de evaluación restringen el rango de habilidades y conocimientos que son valorados por el currículo escolar. Como decíamos antes, presión oral, no es fácil, habilidades de educación física. Antes teníamos una premiación de estudiantes destacadísimos en deporte. Bueno, hacer una evaluación estandarizada de esas habilidades físicas a nivel nacional o estatal no es sencillo, puede ser sumamente caro. Otra limitación es que los datos a nivel individual frecuentemente no son tan precisos, porque como muchas de estas pruebas buscan recoger información sobre un amplio rango de contenidos y habilidades, por ejemplo, de matemática, se complementan los resultados de los niños que dan distintas formas de la prueba. Y algo que generalmente no se señala mucho, pero a nivel individual, es decir, a nivel grupal, el puntaje es preciso, porque se neutraliza la imprecisión de la evaluación de cada estudiante. Pero a nivel de cada estudiante existe como un rango de error de la medición. Cuando uno habla de error, muchas veces piensa que es que alguien se equivocó. Esto no quiere decir que alguien se equivocó, sino que hay una cierta imprecisión del puntaje preciso. Porque puede suceder que un estudiante se distrajo en una pregunta y eso le da varios puntos menos, pero no es que sepa menos que el del lado que justo no se distrajo en esa pregunta. Y esa distancia entre la habilidad real del niño o del estudiante y el puntaje que obtiene se llama error de medición. Es como cuando yo me puedo subir a la pesa en la mañana y tengo un peso que me deja contenta. Me subo a la pesa en la noche y me deprimo. Bueno, lo más probable es que mi peso esté entre esos dos valores. Y la distancia entre ese valor medio y el peso de la mañana y de la noche es lo que llamo error de medición. Bueno, entonces, a nivel individual, estas pruebas, como están diseñadas para entregar resultados para grandes números, tienen cierto error de medición para cuando estamos hablando de cada estudiante. Esto no se dice mucho para las pruebas de selección, pero muchas veces no hay mucha diferencia o no hay ninguna diferencia real entre el último chico que entró a medicina y el que quedó fuera. No sé si aquí hay pruebas de altas consecuencias para el ingreso a la universidad, pero muchas veces el chico que obtuvo en Chile sería 802 puntos, no tiene diferencia en su nivel de conocimiento y habilidad con que obtuvo 815. Tal vez si le aplicamos de nuevo la prueba o otra similar, obtienen resultados inversos. Entonces hay un nivel de imprecisión de estas mediciones que hace que esos resultados a nivel individual, no es que no sirvan para nada, pero tienen un pequeño error
que hace que sea complicado para entregar información precisa a nivel de individuos, no de grupos. Y los procedimientos que requieren son complejos, como vimos antes. Las críticas más frecuentes y riesgos de estas pruebas. Muchas veces se dice que no pueden evaluar aprendizajes complejos o habilidades de orden superior y que solo sirven para evaluar conocimientos memorísticos o cosas muy simples. Vamos a ver después que yo personalmente tengo reparos a esa crítica. Que no permiten evaluar en forma justa a grupos culturalmente diversos. Bueno, antes ahondamos bastante en esto, depende de los procedimientos que se hayan seguido y si se fue muy riguroso en estudiar y eliminar las preguntas que producen un sesgo para determinados grupos, esto no necesariamente es así, pero estas son críticas que frecuentemente se hacen. Algunos riesgos, pensar que por el solo hecho de evaluar ya automáticamente se va a mejorar. Eso es un riesgo muy habitual. También menospreciar o desestimar el impacto negativo que pueden tener pruebas de no muy buena calidad en la docencia. Si las pruebas solo evalúan habilidades simples, conocimientos memorísticos, dejan de lado cosas importantes, pueden tener cuando tienen altas consecuencias para las escuelas o para los docentes, pueden tener un impacto bastante nocivo en la enseñanza, que se restringe entonces a ensayar cosas muy sencillitas para que los estudiantes les vaya bien y dejar de lado otras. Entonces, por eso es muy importante que las pruebas sean interesantes, desafiantes, abarquen diversas habilidades. Es importante que las pruebas sean de alta calidad. También hay riesgos de consecuencias no deseadas y estas han sucedido. Se estrecha el currículum. Cuando hay pruebas de este tipo con alta consecuencia, puede suceder que entonces aquellas cosas que no son evaluadas se dejan de enseñar. No sé si ese fenómeno se ha visto acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en la prueba de lenguaje no se evalúa producción escrita y la prueba tiene altas consecuencias y yo podría salir en el diario bien o mal y eso no entra, yo me dedico solo a comprensión de lectura o a vocabulario y dejo de lado la enseñanza de la producción escrita. O dejo de lado la educación física porque nadie me la va a evaluar. Entonces ese es un riesgo. Otro riesgo que se ha visto es la discriminación de estudiantes. Por ejemplo, podría suceder que para una escuela le vaya mejor, prefiera no aceptar estudiantes que sabe que le van a bajar el puntaje. O a medida que pasa el tiempo, se les puede invitar cordialmente a buscar otra escuela. O incluso sugerirles que el día de la prueba se enfermen. Bueno, existen igual procedimientos para corregir estos problemas. Por ejemplo, hicimos en Chile todo un estudio en que se veía cuáles eran las calificaciones de los estudiantes que faltaban el día de la prueba. Y si daba la casualidad que justo faltaban los estudiantes de peor rendimiento, entonces esa escuela no tenía resultados válidos ese año. Podría haber sido que justo se enfermaron, podría haber sucedido, pero si eso hubiera sido así, aún así quiere decir que esos resultados no eran representativos de todo el grupo. Entonces, por lo tanto, la escuela no tenía resultados válidos para ese año. Ahora no es eso lo que se hace, pero les quiero decir que estas prácticas a veces suceden, pero hay formas que se pueden mitigar. Y la inflación artificial de puntajes, es decir, cuando suben los puntajes, pero no porque los estudiantes hayan aprendido, sino que porque las pruebas, si tienen muchas consecuencias,
pueden motivar algunas trampas, como conseguirse las pruebas antes u otras, y entonces suben y todos estamos haciendo fiesta, pero no era porque hubieran aprendido más los estudiantes. Bueno, estas son las críticas. Y ustedes me dirán, ¿y por qué está esta señora aquí hablando si tienen tantos problemas este tipo de evaluaciones? Y porque tienen algo que aportar. ¿Qué le aporta a los centros escolares? Todos estos análisis que aquí aparecen son análisis que es posible que el centro escolar haga con los resultados de este tipo de pruebas externas. Esto sí requiere que el grupo de docentes, y especialmente conducidos por el equipo directivo, se reúna y analice, por ejemplo, ¿ha sucedido persistentemente que tenga más problemas en alguna asignatura que en otra? ¿O sucede que hay un grupo muy grande que se me está quedando atrás en matemática? ¿O llevo mucho tiempo con los resultados estancados y estables? ¿O he bajado en algún área? ¿O hay un ciclo de enseñanza que siempre tiene más problemas que otro? Hay, por ejemplo, establecimientos que de primero a cuarto básico les va muy bien y después se produce como un bajón en los años que siguen. Entonces se puede hacer análisis si hay problemas específicos en ciclos escolares. Y también, como muchas de estas pruebas traen análisis de factores asociados, bueno, aquellos factores que están relacionados con buen resultado, ¿podría yo utilizarlos para potenciar mis estrategias al interior de la escuela? Este es el tipo de reflexión que se puede hacer con estas evaluaciones. Les voy a dar algunos ejemplos de factores asociados que se han encontrado en algunas de las pruebas. Factores asociados quiere decir elementos de contexto que se ve que se relacionan más frecuentemente con buenos resultados y otros que se relacionan con más malos resultados. Estos fueron algunos hallazgos en el TERCE, que es el estudio latinoamericano que conduce la UNESCO, y algunos factores que se encontraron no asociados al rendimiento escolar y otros que se encontraron asociados significativamente. Entonces, por ejemplo, en el factor docente se vio que estos no son resultados específicos de países, sino que entre lo que era común a los países. Se vio que tenía más peso que el docente estuviera presente, que dictara las clases, que fuera puntual. Esto se le preguntaba a los niños, ¿eh? ¿Qué tan frecuentemente su profesor falta, se va antes o no llega a la hora o empieza tarde la clase, etcétera? Bueno, se vio que la puntualidad y presencia del docente se asociaba enormemente a resultados, incluso más que dónde había estudiado su formación inicial, incluso más que los cursos de perfeccionamiento, que a veces los hay de buena y de mala calidad. Aquí se mezclaron, digamos, los resultados de distintos países, pero se vio entonces que el solo hecho de empezar las clases a tiempo, el solo hecho de que el docente estuviera presente, influía muy fuertemente en los resultados. En Chile hemos encontrado que la presencia y la asistencia de los estudiantes es también importante para los distintos grupos socioeconómicos. Para un mismo grupo socioeconómico, niños que van y que no asisten a clase tienen resultados bien distintos. Entonces, ¿qué puede decidir una autoridad o qué puede decidir un director? Ponerle atención a esto, y si un niño está faltando, ir a buscarlo, hablar con la familia, tener una red, digamos, que permita que ese estudiante no vaya a seguir teniendo inasistencia.
Algo tan simple como que los niños tengan cuadernos y libros escolares para cada estudiante era algo que también incidía en los resultados de aprendizaje. Imagínense, se vio que tener el uso del computador dentro de la escuela, aquí no se evaluó el tipo de uso, sino que el hecho de tener computadores dentro de la escuela no provocaba mejores resultados. Imagínense los que han invertido muchísimo en tener computadores, casi se murieron. Y muy importante se vio que era el clima de aula y las interacciones positivas en el curso. Entonces, nuevamente, un director que puede hacer algo con esta información. Si dice, bueno, aquí hay unas teclas que yo puedo apretar para mejorar los resultados de aprendizaje. En el caso de PISA se han encontrado este tipo de factores asociados. Profesores con altas expectativas de lo que van a lograr sus estudiantes, sus grupos tienen mejores resultados. Haber ido a la sala cuna también incide en el resultado, imagínense, de los chicos de 10º grado o de 15 años. El hecho de haber ido a sala cuna les genera mejores resultados, es decir, estimulación temprana. Sala cuna, ¿a qué es sala cuna? Es cuando los chicos van muy temprano a un lugar de educación preescolar, entre 4 o 5 guarderías. Aquí no se evaluó la calidad, pero probablemente deben ser o tres antes de la educación formal. Entonces, el tener una educación preescolar o inicial favorece tener mejores resultados. El hecho de tener actividades extraprogramáticas en las escuelas, teatro, danza, deporte, también incidía en tener mejores resultados. La repitencia, en cambio, fatal. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si el niño repitió es porque no le iba bien. Entonces, ni modo, dirían ustedes, ¿no? Ni modo que seguro que le va peor. Pero esto es comparando estudiantes de condiciones muy similares. Aquellos que habían tenido alguna historia de repitencia, les va peor. Y esto es bastante consistente. En Chile hemos encontrado algo semejante. La ansiedad académica también desaventaja a los estudiantes, es decir, la falta de conciencia en que uno puede. Cuando el director percibe que los estudiantes tienen mal comportamiento en su escuela, también se relaciona con bajos resultados. Les quise mostrar algunos de estos hallazgos de este tipo de pruebas, porque ustedes dirán, bueno, hay algunas de estas cosas que son evidentes, son obvias, todo el mundo sabe, no hay para qué hacer un gran estudio como este, que influyen en los resultados de aprendizaje. Pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, no es tan claro que el tamaño del grupo incida tanto en los resultados. No es tan claro que haber tenido una maestría o un doctorado influya en cuánto aprenden los estudiantes. Entonces, para que alguien que está tomando decisiones, como un director o el propio docente o ya a nivel de política educacional, son datos que son importantes para ver dónde pongo el esfuerzo. Una información que ha surgido sistemáticamente en las pruebas en Chile es que aquellos profesores que dan mucha retroalimentación, y esto seguramente lo han visto a propósito de la evaluación formativa, los profesores que dan mucha retroalimentación a sus estudiantes de cómo lo están haciendo las evaluaciones, esos profesores tienen mejores resultados, los niños, ese grupo tiene mejores resultados que los profesores que no lo hacen. Entonces se está iniciando un programa de formación de los docentes en cómo dar retroalimentación a los estudiantes. Ok. Bueno, pero este tipo de análisis a nivel de la escuela no pasa solo espontáneamente.
requiere mucho apoyo, requiere materiales específicos para ser desarrollado. Nosotros en Chile hace algunos años hacíamos una jornada de análisis de resultados de estas evaluaciones en que separaban las clases y los docentes se juntaban a analizarlas. ¿Y esto por qué? Porque se ha encontrado que las escuelas cuyos docentes tienen más formación, que tienen más capacidades técnicas para interpretar los resultados, son a su vez las que más lo usan. Entonces se produce como una especie de círculo virtuoso, pero que es de bastante inequidad para aquellas escuelas que no reciben el apoyo y la orientación para el análisis de resultados. Entonces, claro, las que tienen mayores capacidades en sus equipos técnicos analizan mejor los resultados, por lo tanto pueden hacer estrategias más atinadas de cómo mejorar, y entonces se van disparando, y las que tienen menos capacidades internas analizan menos, hacen menos estrategias colectivas de mejoramiento y van quedando atrás. Entonces, usar los resultados para estrategias de mejora es una buena idea, pero no pasa solo y requiere mucho apoyo y materiales específicos para desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué le aportan este tipo de evaluaciones a los docentes específicos en su sala de clase? Ya vimos antes las diferencias que había entre la evaluación de aula y la evaluación estandarizada a gran escala. Y vimos que la evaluación de aula permite llegar bien profundo y conocer mucho de cuánto ha aprendido un estudiante de materia muy específica. Y podemos hacer la analogía que es como sacar una foto como de mucha precisión, en este caso de una flor. Y tengo mucho detalle, puedo ver hasta los bichitos, diría yo, hasta estos pequeños insectitos que caminan en la rosa. Sin embargo, yo no sé si esa rosa es la única rosa amarilla que existe en el planeta, como la del Principito, que decía que era la única rosa que existía, y luego el Principito, al visitar la Tierra, se dio cuenta que su rosa no era la única. No sé si es la única, si ese desempeño que mostró el estudiante, que a mí me parece a lo mejor deficitario o me parece muy destacado, no sé si es similar al que se está logrando en otras escuelas. Entonces, efectivamente puede permitirme tomar una decisión sobre cómo calificarlo. Yo tengo unos parámetros y digo, este estudiante está listo para continuar al próximo año, está bien. En Chile la nota máxima es el 7, pero no tengo el contexto. Es como yo peso a mi bebé y no sé si me tengo que preocupar porque está entre las 5 más gordos o si estamos bien. Y eso es lo que aportan estas evaluaciones. Entonces es distinto si esta flor que yo fotografié con tanta precisión está acompañada de muchas otras que son iguales y que alcanzan los mismos niveles, o si es una de muchas otras que a lo mejor presentan otros colores, niveles más altos. Puedo entender, por ejemplo, que en otras latitudes hay estudiantes que son capaces de habilidades que yo ni sospechaba a cierta edad. En Chile nos pasó, por ejemplo, que temas de probabilidades jamás, hace unos 8 años atrás, jamás se veían antes de 9º grado. Y por participar en pruebas internacionales nos dimos cuenta que eran temas que ya niños de tercero básico, 3er grado de primaria resolvían y que se les enseñaba. Entonces eso permitió revisar el currículum nacional y decir, bueno, a lo mejor estamos esperando muy poco de nuestros niños y podrían comprender más. Entonces, esto es lo que aporta a un docente. Todos saben que hay escuelas donde un 10 no vale lo mismo que en la escuela del lado, ¿no?
entonces el docente solitario con sus criterios puede decir, esto es un desempeño excelente. Pero si no tiene un parámetro, tal vez eso que él piensa que es excelente podría ser aún mejor. Entonces, pero eso es lo que aporta la comparación. También aporta cuando las pruebas están bien hechas y sus distractores apuntan a errores frecuentes y tengo información sobre en mi escuela cómo respondieron, puedo hacer un análisis bastante pedagógico y detallado. Aquí, ¿alcanzan a leer los del fondo? ¿Sí? Hay un problema muy simple, dice, para visitar a un amigo Ignacio debe recorrer 5 kilómetros en bicicleta, si ha recorrido 2,3 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros está de la casa de su amigo? Y puedo observar aquí que la correcta es la que eligen más estudiantes, que eligieron más estudiantes, pero que estas dos, la B y la D, atraen a muchos niños. Entonces, yo estuve ayer viendo qué podía haber pasado, ¿no? ¿Por qué varios niños eligieron esas dos opciones? Y efectivamente es por un error bastante frecuente en la resta de decimales, ¿no? Se pone como en un valor, o sea, en una posición distinta y llegas o a 2,2 o a 3,3, ¿sí? Si se alinea mal hacia abajo. Entonces, eso ya inmediatamente me dice que si tengo un grupo que elige estas dos es porque ya sé exactamente cuál es el error que están cometiendo y probablemente lo cometen muy habitualmente y sé que eso es algo que tengo que reforzar. Entonces, si la prueba está bien hecha y sus distractores apuntan a errores frecuentes, me da mucha información pedagógica. El primero corresponde a que invirtieron, pusieron al revés, pusieron arriba lo que había que restar y abajo el total del cual había que restar. Abajo pusieron el 5. Entonces, por eso llegan a esa respuesta. Entonces, cuando la prueba está bien hecha y tiene distractores que apuntan a errores frecuentes, puede motivar un análisis muy interesante de parte de los docentes y aportarle mucha información pedagógica. Este es un ejemplo de una pregunta de matemática de la prueba PISA y entrega, esta ya se aplica en computador, pero perfectamente uno podría hacer algo similar con papeles, con recortes de papeles o incluso dibujando en la grilla que está acá. Entonces, aquí está esta pregunta, lo que dice, bueno, los datos sobre las reservas de petróleo de un país son registrados durante un periodo de 10 años. El país no importa petróleo, no trae petróleo del extranjero, ni se han descubierto nuevas reservas de petróleo en este país durante este periodo. El diagrama de abajo muestra un conjunto de ejes etiquetados. Las barras de la derecha del diagrama representan la cantidad de reservas de petróleo de cada año, pero no están en el orden correcto. Entonces, esta se aplica en computador y lo que tiene que hacer el estudiante es arrastrar las barras. El eje de abajo muestra el tiempo en años y el eje vertical, las reservas en millones de toneladas. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer es poner las barras en el orden que estaría correcto. Fíjense ustedes qué interesante que esta es una pregunta de matemática. Pero que requiere comprender la situación, no simplemente construir un gráfico, entender cuál de las representaciones haría sentido e interpretar la información que se le presenta. Es un país que no ha importado petróleo y es un país que no ha descubierto nuevo yacimiento. Entonces, ¿cuál sería
el orden de las barras. Entonces, si ustedes se fijan, es una pregunta bien simple, pero que requiere habilidades bastante complejas de los estudiantes de interpretar informaciones y de representarla gráficamente. Entonces, yo al menos discutiría que este tipo de pruebas no permite evaluar habilidades complejas. Y la siguiente, bueno, es un contexto científico, pero es la habilidad de interpretar, graficar información. Siempre se me va. Ya. La siguiente pregunta es de ciencia, porque dije yo tendré que traer para los que les gustan las distintas asignaturas. Esta también es de PISA y habla de las cariátides en Grecia, que tienen más de 2.500 años, y del problema de la lluvia ácida, que ha ido corroyendo estas cariátides, que son las estatuas que están aquí. Entonces, el contexto explica que las estatuas originales se tuvieron que guardar para que no se siguieran desmembrando. Y la pregunta entonces, que es de opción múltiple, no es abierta, dice que el efecto de la lluvia ácida en el mármol puede simularse sumergiendo astillas de mármol en vinagre durante toda una noche. El vinagre y la lluvia ácida tienen prácticamente el mismo nivel de acidez. Cuando se pone una astilla de mármol en vinagre, se forman burbujas de gas. Puede medirse la masa de la astilla de mármol seca antes y después del experimento. Y se le pide al estudiante predecir si después de estar una noche esa astilla de mármol en un vaso de vinagre, van a pesar una astilla de 2 gramos que entró al vaso de 2 gramos, si va a salir pesando ¿cuánto? Menos de 2 gramos, exactamente los 2 gramos, entre 2 y 2,4 o más de 2,4. Fíjense que esta pregunta es de una habilidad científica muy importante, que es predecir a partir de evidencia y a partir de información que se le entrega, y es de opción múltiple y no es nada de trivial, ¿no? Por lo menos no les va bien a muchos estudiantes. Y efectivamente, si interpretaron bien la información, responderán que va a pesar menos de 2 gramos, porque se corroyó, ¿no es cierto? Es comprender esa información. Y esta es más sencilla para niños más pequeñitos, es un cuento sobre el zorro y el viejo león. Es muy cortito, se ha aplicado en Australia a niños de tercero de primaria. Y si ustedes tuvieran que evaluar, hacer una pregunta que evalúe comprensión profunda de este texto, ¿qué preguntarían? Es muy habitual que frente a textos así, a los niños se les haga preguntas como ¿qué edad es más probable que tenía el león? O ¿qué característica tiene el zorro? ¿Es astuto? ¿Es tramposo? Etcétera. Pero la pregunta muy simple que se le hace a partir de este texto es: ¿por qué pidió el león que los animales lo vinieran a visitar? ¿Sí? Y esa pregunta tan simple permite captar qué niños están teniendo una comprensión sumamente literal del texto y van a responder esos niños porque estaba muy enfermo, se sentía solo, porque estaba viejo y enfermo. En cambio, los niños que ya son capaces de leer entre líneas
van a entender que lo que estaba haciendo el león es una trampa, ¿no? Bueno, les muestro preguntas como esta que son interesantes, que apuntan a conocimientos, habilidades que son bastante nucleares en cada una de las asignaturas y que aportan información pedagógica, porque efectivamente este tipo de pruebas estandarizadas que han gastado 2 años en elaborarse, que a uno se le ocurran preguntas así, no es tan sencillo, los que han elaborado se darán cuenta. Son de utilidad y pueden ser de utilidad. Y de acuerdo a Ravela, un experto uruguayo de evaluación de gran escala y también de evaluación formativa, hizo una investigación en 8 países y exhibiendo a los docentes preguntas como esta, docentes que tenían muchas críticas a este tipo de evaluaciones, terminan por señalar que resultan ser muy elocuentes de habilidades nucleares que se quieren evaluar y que por lo tanto pueden ser utilizadas como recursos pedagógicos, que pueden ser reveladoras de errores o preconcepciones de los estudiantes, que pueden ser usadas, por lo tanto, como información para el docente, pueden ser utilizadas como recursos pedagógicos para iniciar una clase, una discusión, y también se pueden utilizar para fines diagnósticos. Entonces, un segundo aporte que tienen este tipo de pruebas, al haber dedicado tanto tiempo a elaborar preguntas bastante nucleares, es servir de inspiración y de uso pedagógico por parte de los docentes, siempre y cuando se tenga mucho el cuidado de no usar estas pruebas para calificar. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces se usan estas preguntas, se descargan de la página web, sin que el docente le haya dado oportunidades a los estudiantes de aprender estas habilidades. Entonces, no es justo cobrarle a los estudiantes aquello que no se les ha ofrecido, pero sí se pueden utilizar como recurso pedagógico. Tampoco esto sucede solo, hay recursos y ustedes si trabajan en una escuela o asesorando escuelas, existen traducciones de estas preguntas y formas en que se pueden utilizar pedagógicamente. Esta es la página de las preguntas traducidas que tenemos en Chile, por si la quieren utilizar. Pero también el INE puso a disposición en su repositorio muchas de estas preguntas que se han liberado de la prueba PISA. En el caso del TERCE, existen también muchos materiales que se han elaborado para uso pedagógico de parte de los docentes. Los llamados aportes para la enseñanza, en que se analiza cada una de las preguntas y qué consecuencias pedagógicas pueden tener. Ok, entonces para terminar, es cierto que las evaluaciones estandarizadas pueden ser utilizadas por las escuelas para la mejora escolar, trabajando en grupos de reflexión respecto de cuáles son los niveles de aprendizaje que se están alcanzando, también para evaluar estrategias de mejoramiento de las escuelas. Aportan información complementaria a la que desarrolla, a la evaluación que desarrolla el docente cotidianamente en la sala de clase, como el tipo de aporte que ya hemos visto. Pero para que eso sea así, hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Los reportes de estas evaluaciones tienen que ser efectivos comunicacionalmente. En general, los países han ido avanzando en hacerlos cada vez más amigables y con menos gráficos y cosas que asustan a los docentes. Tienen que tratarse de pruebas y reactivos que son de calidad y que por lo tanto son estimulantes y no son rutinarios y preguntas tontas, diríamos nosotros en Chile. Se requiere que la escuela sea capaz de un trabajo conjunto de análisis y eso necesita apoyo y a veces un equipo encargado al interior de la escuela.
Es necesario apoyar la interpretación de los resultados en muchas de ellas que tienen menos capacidades de análisis o menos cultura de evaluación. Y también es necesario instalar una cultura de evaluación en que el propósito sea permanentemente ir mejorando y no una cultura en que el uso de los resultados se haga con fines meramente de consecuencia o de avergonzar a algunas escuelas, como el caso que les contaba de Chile, de la escuela que le iban a poner orejas de burro, sino que se tome la información como un insumo para ir mejorando. Entonces, eso es, estas son las alertas y las condiciones que tienen que darse para que sean de utilidad y el gran potencial que tienen para complementar la evaluación que se desarrolla al interior de las escuelas por los profesores cotidianamente. Muchas gracias. Espero que haya sido suficiente. La primera dice, en el caso del CIMSE y del ERCE, ¿qué taxonomía cognitiva utilizan para la elaboración de reactivos? Bueno, cada asignatura tiene taxonomías cognitivas propias, porque efectivamente muchas veces estas pruebas utilizan taxonomía estándar, yo soy psicóloga, pero derivada de los estudios psicológicos que no distinguen mucho entre asignaturas. Entonces, la tendencia es que esas que pueden ser taxonomías generales han tendido a aterrizarse a taxonomías que son propias de cada una de las asignaturas. Entonces, pueden revisar en las páginas web, están explícitas, pero por ejemplo, si tomamos lectura, típicamente se realizan preguntas de tareas cognitivas que requieren que el estudiante extraiga información literal, otras preguntas que requieren que haga inferencia. ¿Se acuerdan de la que vimos acá del león y el zorro? Una que extraiga información literal sería ¿qué pidió? ¿Cuál fue el rumor que echó a correr el zorro? ¿Ya? Entonces basta con leer literalmente lo que aparece ahí y ya el estudiante podría responder cuál fue el rumor que echó a correr el zorro. Pero luego un nivel de inferencia es como la pregunta que vimos ahí. Entonces se distinguen tareas de extraer información literal, de inferir y establecer relaciones al interior del texto o con otros textos y finalmente habilidades de evaluación del texto, donde se le pide al estudiante que no solo opine, sino que evalúe rasgos del texto. Entonces, les menciono esto porque uno diría, esa taxonomía es bien propia de la lectura, así como hay una taxonomía bastante propia de las matemáticas, como resolver problemas rutinarios versus resolver problemas que son realmente más sorpresivos, distintos, y finalmente generar estrategias. Entonces, yo los invitaría a revisar, porque por lo general lo que se está haciendo ahora es desarrollar, basado en la tradición de Bloom y de Anderson, taxonomías que son bien específicas a cada asignatura. Lo mismo pasa con ciencia. Ya, algo que se me olvida respecto a las taxonomías, algo bien importante y que va adquiriendo cada vez más relevancia es tener de algún modo una hipótesis de cómo progresa el aprendizaje. Y, por lo tanto, ofrecerle a los estudiantes preguntas que mapean esos crecientes niveles de aprendizaje. Entonces, a veces no necesariamente la lectura, por ejemplo, evoluciona desde
obtener información explícita, hacia, luego inferir y luego, más avanzado, evaluar. Eso sería como una taxonomía clásica de Bloom. Pero lo que se ha visto es que la tarea de extraer información puede ser muy sencilla o muy compleja. Por ejemplo, díganme si no es complejo revisar un contrato y la letra chica y encontrar dónde a uno están tratando de trampearlo. Eso es entender información absolutamente literal, pero es muy complejo. Y es muy difícil de hacer bien. Entonces, también es relevante, además de estas taxonomías, tener una teoría que se puede ir comprobando con mucha investigación de cómo progresa el aprendizaje dentro de la habilidad. No solamente entre habilidades, sino que dentro de la habilidad. Hay otra pregunta aquí, ¿cuáles podrían ser ejemplos de exigencias de calidad en la evaluación de aula? Bueno, diría yo que si la evaluación de aula tiene un fin diagnóstico para ver por dónde parto en una unidad de aprendizaje, esa evaluación diagnóstica, que puede ser una pregunta al empezar la clase, debiera apuntar a aquellas que son preconcepciones relevantes para poder abordar el contenido que voy a abordar. No cualquier pregunta, sino que preguntas que son claves para decidir mi estrategia de enseñanza. Por ejemplo, cuando un docente va a ver la unidad de la visión, algo importante de averiguar es cuántos niños piensan que uno ve porque hay una pequeña lucecita que sale del ojo, o si piensan que es porque entra luz al ojo. Y es una preconcepción muy habitual que los niños, especialmente de mi generación, que veíamos Superman, pensábamos que es porque uno tiene como una linterna adentro del ojo. Y esa idea es muy arraigada. Entonces, un docente que va a ver la unidad de aprendizaje sobre el mecanismo de la visión, necesita saber eso porque le va a costar mucho ir contra esa idea intuitiva de los niños. Entonces si el criterio es hacer un diagnóstico para ver cómo comienza una unidad de aprendizaje, un criterio de calidad de una pregunta o de una evaluación diagnóstica es que apunte a aquellas preconcepciones o errores más frecuentes de los estudiantes que necesito conocer para poder saber cuál es la estrategia que voy a utilizar. Si es que se trata de una evaluación de aula de carácter sumativo, donde voy a calificar a los estudiantes, un criterio de calidad es que sea válido instruccionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños hayan tenido oportunidad de aprender lo que les voy a preguntar. No necesariamente que lo hayan visto en clase, pero que hayan tenido oportunidad a través de un trabajo de investigación o de una lectura, pero que hayan tenido oportunidad. Si los voy a calificar, es importante que les haya dado oportunidad de aprender. Otro criterio de calidad para una evaluación de carácter sumativo y con calificación es que sea evaluada de manera objetiva y ecuánime por el docente. Entonces podría ser, por ejemplo, que yo no tenga a la vista los nombres de los estudiantes que están respondiendo, porque aunque uno no quiera, el conocimiento de los estudiantes inevitablemente prejuicia. Y entonces, si las preguntas son abiertas, y es muy importante que las haya, yo puedo decir, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Camila? No entiendo por qué. Debe haber querido decir esto. Ya, sí, la tiene buena. Eso, aunque uno no quiera, sucede. Entonces, la ecuanimidad también puede ser otro criterio de calidad. Dice, si las pruebas estandarizadas a gran escala no miden habilidades de alta complejidad y el profesor tampoco evalúa esas habilidades en sus grupos, ¿quién garantiza que se desarrollaron las competencias del perfil de egreso? ¿Cómo se podría hacer?
Bueno, sin evaluación es difícil tener información. Entonces, si yo tengo toda la intención de que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico o que infieran cosas que están sugeridas entre líneas en un texto y nunca se las evalúo, nunca tengo información si efectivamente desarrollaron esa habilidad, no puedo saber si se cumplió el perfil de egreso. Y en realidad ese certificado a lo mejor no contiene la información de cuánto aprendió y cuánto de ese perfil de egreso se logró. Ustedes me dicen, aquí me tienen que parar porque yo puedo seguir así, eternamente, así que son responsables de decirme ya. Ok, ya hay algunos parándose, así que ¿qué opina de las evaluaciones de cuarto año de primaria en Singapur que deciden su futuro, el futuro de los estudiantes? ¿Cuál es la propuesta de pruebas estandarizadas en estrategias formativas y qué evaluaría como valores la escuela por competencias? Ya. Bueno, evaluaciones que muy tempranamente deciden dónde ubicar a los estudiantes, si destinarlos a escuelas más aventajadas o menos. Generalmente tienen el problema, cuando se aplican esas decisiones muy tempranamente, es que se cobra al estudiante aquello que es nuestra responsabilidad como adultos. Muchas veces, especialmente a esas edades, es muy difícil hablar de mérito individual, porque muchas veces los resultados de esos niños son el resultado de su familia, del tipo de conversaciones a las que están expuestos, de las vacaciones que tienen, del profesor o los profesores que han tenido. Entonces, cuando se toman muy tempranamente decisiones en que se ubican en grupos muy distintos a estudiantes por su rendimiento en una prueba, lo que se está haciendo es marcar su destino por lo que hemos sido capaces como adultos de ofrecerle. Y lo que se ha visto en varios países es que este tipo de estrategias, cuando se utilizan muy tempranamente y, por ejemplo, destinan a algunos estudiantes a la educación técnica y a otras a la educación académica y diferencian muy tempranamente, lo que tiende a suceder es que el país como conjunto obtiene resultados más inequitativos. Ok. ¿Y cuál es la propuesta de pruebas estandarizadas en estrategias formativas? Lo que presenté hoy día son usos formativos que se puede dar a estas pruebas estandarizadas. Los análisis colectivos al interior de las escuelas de las estrategias que dan o no dan resultados, formular hipótesis sobre qué podría estar pasando, que hay una asignatura que persistentemente somos más débiles, y emprender acciones de mejoramiento a partir de los resultados es un uso formativo de una evaluación que tiene un propósito eminentemente sumativo, ¿no? Pero le puedo torcer la nariz, por así decirlo, y muchas de estas pruebas tienen la intención de ser utilizadas formativamente también. Que un docente analice cómo le fue a sus estudiantes, en qué respuestas se equivocaron y por qué, cuáles fueron los errores más frecuentes, y por lo tanto diga, quiere decir que esto tengo que reforzarlo y volver a preguntarles por qué respondieron esto, también es un uso formativo. O que un docente decida utilizar alguna de estas preguntas para diagnosticar cuáles de esos estudiantes son capaces de inferir y cuáles solo están en un nivel literal de análisis de la información, también es un uso formativo, porque él luego puede desarrollar estrategias para desarrollar esas habilidades de lectura. ¿Y qué evaluaría o qué evaluará como valores la escuela por competencias?
Bueno, aquí es muy importante distinguir entre evaluar y calificar. Es posible hacer evaluaciones de la adquisición de determinadas actitudes, por ejemplo, de solidaridad, de trabajo en equipo, y retroalimentar al estudiante, decirle, mira, yo me doy cuenta que te cuesta colaborar con los demás y tiendes a hacer el trabajo tú solo. Es importante que puedas aprender a delegar un poco y soltar el control porque te pierdes la riqueza del grupo. Eso es una evaluación. No le estoy poniendo una calificación, pero sí es una evaluación y es una retroalimentación formativa. Entonces, sí se puede, y para eso es muy importante distinguir entre calificar con una nota, un grado, y evaluar, que permite retroalimentar y decirle a ese mismo estudiante, veo que has hecho un progreso, en esta oportunidad lo hiciste mejor. Entonces, sí es posible evaluar y no necesariamente se requiere una calificación de las actitudes. Ya, yo de verdad tengo sentimientos de culpa porque, por un lado, me da culpa las preguntas que quedan sin responder y, por otro lado, los veo que ya están cansados y que ya es hora de comer, no de almorzar para mí. Y entonces quiero agradecerles mucho su atención y sus interesantes preguntas. Gracias.